tanto más aceptada. Sin embargo, había un buen grupo y un grupo poderoso que creía muy certeramente que la república era también una forma de gobierno. Son dos puntos claves que me parece que terminan de marcar el fracaso del imperio de Iturbide. Uno es, muy sencillo, es el estado de quiebra de la hacienda. Así es. O sea, no hay dinero, no son condiciones para fundar un estado independiente. Y el otro pasa por las provincias. No en balde, el movimiento que termina con Iturbide, es decir, el plan de Casamata, es un movimiento provincialista, ¿no? Porque le trata de regresar la soberanía a las provincias, y era algo que el imperio estaba tratando de acallar, ¿no? No, el gran problema, yo diría, que es la quiebra de la monarquía española y que ya no funciona todas sus partes, inclusive España, y por el otro lado el surgimiento del mundo inglés y Gran Bretaña, que es lo que protege a Estados Unidos. Entonces, cuando comparamos a la formación de las dos regiones, Estados Unidos tiene un gran privilegio porque Gran Bretaña le está dando dinero, ayuda, etcétera, le está protegiendo. Y pues en el mundo español todo cayó, inclusive España. En realidad, todos nuestros gobiernos, nacidos de la guerra de independencia, y hay que acordarse que todos nuestros presidentes fueron participantes de la guerra de independencia, hasta la época de Juárez, habían sido prácticamente realistas e insurgentes, exrealistas e insurgentes. Yo creo que la guerra también teníamos que verla como una estructura que permeó todo nuestro siglo XIX, porque los problemas que la guerra presentó no se resolvieron en la construcción de la nación. Debe de haber un equilibrio de poderes. La tradición clásica es división de poderes, pero equilibrio de poderes, ¿no? Y la supremacía del legislativo, que dominó pues toda la primera mitad del XIX, no permitió la consolidación del Estado Nacional. Yo ahí la dejo. Se consolida el Estado Nacional cuando hay un ejecutivo fuerte. Con Juárez y con Díaz. Y luego ellos ya no saben, bueno, Juárez no le tocó, pero a Díaz ya no sabe cómo regresar al orden de la división de los poderes. Pero creo que es algo que, como tú bien dices, no se ha podido resolver. Bienvenidos al programa Discutamos México. Hoy vamos a tratar el problema, la constitución de 24 y las constituciones centralistas. Problema muy fundamental para comprender la vida del siglo XIX, sobre todo de la primera mitad. ¿Cómo se va a gobernar el país? Y se llega a la conclusión de que la solución de los problemas de México es encontrar la fórmula para tener una constitución muy adecuada para el país. Esta búsqueda de constituciones escritas se inicia con las revoluciones atlánticas. Pues México, la Nueva España, en el momento de la independencia, el México independiente, el México naciente, está inmerso en un ambiente del constitucionalismo. Es decir, está la Constitución escrita de Estados Unidos, están las constituciones francesas, hay toda una experiencia muy evidente en ese momento, y México no es ajeno a esa situación. Tienen antecedentes larguísimos, pero ese momento crítico en el que hay a disposición, vamos a decirlo así, de los actores políticos, un catálogo de modelos políticos del cual se sienten obligados a echar mano. Lo que a veces se olvida es que el propio imperio de Iturbide fue constitucionalista, es decir, no era un emperador absoluto. Fracasó un poco porque ni el Congreso ni Iturbide tenían experiencia política, entonces no supieron ponerse de acuerdo. Esa falta de experiencia política que sí tuvieron los norteamericanos. El Congreso que hace la Constitución, había una gran cantidad, no me recuerdo cuántos, pero como 10 exgobernadores. Casi todos eran miembros de las legislaturas, de las asambleas de las colonias. Entonces ellos estaban acostumbrados a negociar.
y pudieron negociar el problema más grande de la Federación Norteamericana, que fue entre los estados grandes y los chicos. Por eso es la división de una Cámara de Representantes y el Senado para representar a los estados. Pues es muy interesante lo que usted ha planteado, porque normalmente se piensa que esta época es de anarquía, se ve la parte pues más hasta folclórica. Toda esta primera mitad del siglo XIX se define como la era de Santa Anna o de dictadura, y realmente pues hay un intento muy serio de las élites, porque la política en esa época era de poca gente, eran unas élites... de alguna clase de élites sigue siendo. Sí, y estas élites que surgen del proceso de independencia, pues tratan de construir un Estado nacional y una serie de instituciones nuevas que no existían en el orden virreinal. Y bueno, esto se presenta, como usted lo dice, desde Iturbide, que muchas veces la historiografía tradicional lo presentaba como un tirano, un déspota, o los mismos militares, como que son los que hacen barbaridades a lo largo del periodo, y lo que uno va viendo es que como de manera muy complicada, en un contexto muy difícil, se va construyendo este Estado con instituciones como el Congreso, en donde se quieren pues formar un Estado nacional pues que solucione los problemas del orden político, ¿no? Empieza a surgir una nueva dicotomía, que es la de federalismo-centralismo, ¿sí? Aunque sí se impone ahí el federalismo, yo he visto como una cosa interesante que ya existen centralistas en este Congreso, y los planteamientos que dan son muy interesantes y son muy parecidos a los que van a retomar en los años 30. José Antonio. Yo diría que en el caso de México, el tema que se ha abierto aquí es quiénes fueron sus padres fundadores, y a final de cuentas un poco siguiendo los Estados Unidos, y cuál fue la clase política que tuvimos. La experiencia que tuvieron en Cádiz fue fundamental. Sí. En ese sentido fue mayor la experiencia y la discusión que se dio a través de la prensa sobre los distintos temas de soberanía, legitimidad y representación. Pero yo no estaría tan de acuerdo que la política fue solo de pocos grupos. Al contrario, yo creo que el sistema político que se crea a partir de 21, hay muchísimos actores y no podemos englobarlos en élites políticas. El tema que nos está convocando aquí es federalismo, descentralización y grupos regionales. En ese sentido, las reformas borbónicas, y ya no digamos la guerra de independencia, lo que hacen es fragmentar al país, dividirlo y hacer una autonomía muy fuerte. A partir de ahí es donde se construye la federación. Lo que hay son muchos actores con muchos intereses diversos y que no nos permiten, por consiguiente, no nos permiten decir que solo existe un modelo posible de constitución. Sí. La Ciudad de México es la capital de la América septentrional. Sí. Y es un lugar donde se reparten y se dividen puestos político-administrativos muy importantes. Por eso esa confluencia, esa disputa por los cargos públicos, que es característica de la competencia liberal, por otro lado, va a ser muy cruel aquí. Por otro lado, también que los pronunciamientos se inician siempre fuera, y las revoluciones se inician fuera, pero se deciden en la Ciudad de México. Pero